Muy bien, pues sean todos bienvenidos, ¿eh? De verdad que este día sea un día de estar en familia, de disfrutar también este tiempo de adoración. ¿Cuántos disfrutaron el tiempo ahorita de alabanza y de adoración? De verdad que wow, uno ahí vierte el corazón y estamos muy agradecidos por lo que el Señor está haciendo. Y de verdad les digo que bueno que llegaron en este día caluroso. Sí, vamos a tener días muy calientes en los próximos días, pero bueno, contentos por poder estar juntos aquí adorando, sirviendo al Señor, siendo enseñados por su palabra también. Esta semana subimos un reel ahí pues se suben al Instagram y un short al YouTube para que veas que estoy más o menos modernizado. Y hacíamos una pregunta que tuvo muchas vistas y tuvo mucha rotación, y la pregunta es: ¿qué pasa cuando morimos? ¿Y por qué hacemos esta pregunta? ¿Porque queremos ser polémicos nada más? No, obviamente porque dentro de la lectura de Lucas, que por cierto la semana pasada estuvo compartiendo aquí con nosotros Oscar Camas, y una semana anterior tuvimos aquí a uno de los del equipo también compartiendo, y fueron tiempos muy bonitos. Pero es lo que toca en la lectura natural del Evangelio de Lucas, esta historia del rico y Lázaro. Y Jesús es la única persona en la existencia y la palabra que nos puede dar una seguridad de lo que pasa más allá. Así que yo quisiera orar y que pudiéramos abordar este tema con muchas ganas, y que abras tu corazón para lo que Dios va a hablarnos. Señor, gracias por este día, por este tiempo. Te adoramos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los que han venido a este lugar para que tú nos hables. Venga, Señor, y traigas a tu palabra esa luz para entender y tomarnos de ti con fe. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Una de las palabras más buscadas en internet a nivel mundial, una de las preguntas más buscadas por ahí, lo decíamos, es: ¿qué pasa cuando morimos? Hay otras preguntas también de mucho interés con la gente. ¿Existe el infierno? ¿Qué pasa con el alma después de que morimos? ¿Qué sucede? ¿Con quién te topas? O sea, hay muchas preguntas que se tienen por ahí. E investigábamos, eso lo investigaba aquí uno de los del equipo de nosotros. Me decía que México es el segundo lugar en hacer esta pregunta: ¿qué pasa cuando morimos según la Biblia? Después nada más por Argentina, pero después México hace esta pregunta. Y hay muchos libros también al respecto. Hay libros ahí, si tú pasas por un Sanborns, está así de libros esotéricos, ¿verdad? No te metas a ellos, no son recomendables. Pero también hay libros cristianos buenos. Hay uno que se llama El Cielo, de un buen autor por ahí, 90 minutos en el cielo. Hay un libro que hasta se hizo película de un niño que se llama El Cielo si existe. Otro que se llama 23 minutos en el infierno. Bueno, independiente, no estoy diciendo que están buenos o malos los libros, simplemente estoy diciendo que están ahí, están en circulación, porque nos hablan muchas veces de lo que sucede. Pero esto, y también yo lo comentaba en el reel que hicimos, es que va a depender mucho obviamente de la cosmovisión que tú tienes. Y explico rápidamente esto. ¿Qué es cosmovisión? Son los lentes a través de los cuales tú observas la vida. Será la visión que tú tengas del bien, del mal, de la ética, de la moral, del trabajo, del amor, del placer, del servicio, de la economía, de la familia, de la política, de la fe y aún del más allá. La cosmovisión son los lentes a través de los cuales nosotros observamos todo nuestro alrededor. Y obviamente para nosotros existen dos cosmovisiones. Una es la cosmovisión bíblica, o sea, que toda nuestra vida sea a través de los ojos de la palabra de Dios. Y obviamente también hay una cosmovisión secularizada. ¿Qué es eso? Lo que tú vas aprendiendo por la cultura, por las enseñanzas, desde que estás en maternal hasta si hiciste doctorado, hasta lo que hay ahí en los doctorados. Todo absolutamente trae la influencia de una visión de vida, de una filosofía de vida. Esta es la realidad de cómo observamos nuestro alrededor. Ahora, se dice, y estas son cifras actuales, que solamente el 17% de los cristianos profesantes tienen una cosmovisión bíblica. Entonces, ¿qué cosmovisión tienen los cristianos? Claro que yo aquí en Amistad estoy tratando de subir, ¿verdad?, ese porcentaje, obviamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas personas, aunque son creyentes,
tienen una serie de pensamientos mezclados de filosofía, de humanismo, de ideas, de algo que leyeron, de una película de terror con la que se encontraron, de esto y de aquello, y eso genera una cosmovisión distinta de la vida. Cuando el cristiano tiene una cosmovisión secularizada de la vida y la muerte es influenciada por filosofías seculares, entonces ahí se genera algo que se le llama sincretismo. Y hay mucho creyente hoy en día, gente que levanta la mano y dice: yo soy cristiano profesante. Hay mucha gente así, la cual tiene una cosmovisión secularizada de la vida, cuando debemos de tener una cosmovisión bíblica. La Biblia nos dice desde los antiguos escritos, allá en el Pentateuco, dice: ama al Señor con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y a tu prójimo. Eso lo añade el Nuevo Testamento, como a ti mismo, hablándonos de que realmente nuestra mente también esté sometida a la palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos de este tema de la muerte, obviamente aquí nosotros es importante que vayamos a la palabra de Dios. Y quiero empezar con este versículo antes de leer lo que viene en Lucas, en la lectura o en el estudio natural del Evangelio, como lo vamos haciendo. Hebreos 9:27 dice: así como está establecido, y esto es importante, que todos los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Ahora, este versículo, y hay muchos más, pero no tendría el tiempo para mencionarlos todos, elimina toda filosofía de muerte que tenga que ver, por ejemplo, con la reencarnación, con el nirvana, el ya no desear nada, el cielo islámico, 40 o 70 vírgenes allá con los hombres, de la energía, que nos volvemos al polvo y luego nos hacemos energía y nos vamos al cosmos, o alguna de las más sencillas de todos, la aniquilación, que significa que dejamos de ser, dejamos de existir, que se acaba todo. O sea, todas esas teorías que andan por ahí, filosóficas, que andan rondando, son anuladas cuando la palabra dice una sola muerte y después de eso vamos a enfrentarnos a nuestro Creador en juicio. Ahora, es la Biblia y propiamente Jesús quien nos da más claridad en este pasaje que vamos a leer acerca de lo que sucede cuando se cruza el umbral entre la vida y la muerte. Todos, amados, todos en esta vida tenemos una cita inevitable, ineludible, impostergable con la muerte. Todos tenemos una cita con la muerte. Y todos sabemos que hay más cruzando el umbral, aunque alguien diga que es ateo. Porque la palabra lo dice en Eclesiastés 3:11: Dios puso en la mente humana la noción de la eternidad. O sea, en otras palabras, así como cuando el bebé nace y respira de una forma natural y luego después ríe y llora y más adelante camina y come y sonríe y piensa y ve, y como todo esto es natural, de la misma manera, de una forma natural, porque Dios lo puso ahí, tenemos noción de la eternidad y de que algo hay. Realmente el pensamiento del ateísmo, que por cierto en los círculos filosóficos se dice que está por morir el pensamiento ateísta, porque tiene muy poco sustento. Y la palabra lo menciona en los Salmos diciendo que es una necedad. Realmente lo dice así. Y en los cristianos que después se declaran ateos es porque seguramente están decepcionados porque Dios no les contestó alguna oración y entonces dijeron: no, pues prefiero no creer en Dios. Pero en realidad esos son otros factores. Entonces tenemos que entender, por lo tanto, que somos eternos. Nosotros somos eternos, hay eternidad. Pues somos eternos para vida eterna o somos eternos para condenación o para muerte eterna. Esto es una realidad. Ahora, quiero hacer una aclaración aquí. Cuando yo hablo del más allá, basado en el pasaje que estoy por comenzar a leer, no estoy tratando en tanto con la muerte, con la pérdida, con el dolor.
No estoy tratando con el duelo y sus facetas de la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. No estamos tratando con eso. Eso lo podremos ver en otra ocasión. Tampoco estamos tratando con la realidad de que Dios muchas veces va a contestar con sanidad ante cierta situación o con eternidad según su sabiduría y según su proceso en cada uno de nosotros. Esos serán temas para otra ocasión y les prometo que en algún momento los vamos a tocar. Vamos a hablar ahorita específicamente de esta historia en Lucas 16, donde Jesús está hablando a sus discípulos. Si tú recuerdas y pones atención a lo que yo digo, en Lucas capítulo 15 dijimos que Jesús está hablando como foco de atención a los religiosos y los fariseos de su tiempo. Pero ahora en el capítulo 16 habla a los discípulos. Sin embargo, hay fariseos también escuchando, y empieza esta historia que no estamos tocando todo el capítulo, sino la segunda parte del capítulo 16, y empieza aquí. Había un hombre rico que se vestía con púrpura y lino fino y daba espléndidos banquetes todos los días. Una persona que ofrece banquetes todos los días tiene que tener mucho dinero, ¿verdad? Porque pues con una carnita asada dices tu nombre hasta el próximo mes. Bueno, tenía que tener mucho dinero. Entonces dice, a la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro. Paréntesis, este no es el hermano de Marta y María que fue resucitado por Jesús. Este es otro Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham, quien también murió el rico, y lo sepultaron en los dominios de la muerte. En medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham contestó: Hijo, recuerda que durante la vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir mucho. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí a allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Bueno, ahorita leemos la segunda parte, pero este es el contexto de lo que Jesús nos está hablando. Primero, no es una parábola. Jesús anuncia sus parábolas. Esto es lo que Jesús puede ver, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús es el alfa y el omega. Él puede ver aquí, puede ver los corazones de los hombres y puede ver también el más allá. Pero el contexto está en que los religiosos del tiempo de Jesús, como muchos religiosos también hoy en día, pensaban que los ricos eran ricos porque estaban cuidados, favorecidos, al final de cuentas bendecidos por Dios, y los pobres eran pobres, así se pensaba, porque estaban con algún tipo de desaprobación, maldición, desprecio de Dios. En otras palabras, en aquellos tiempos, de igual manera, hoy en día la doctrina de la prosperidad dice que ellos, así como en aquellos tiempos, relacionaban economía con bendición. Pero en esta historia, si tú te fijas, Jesús contrasta las escenas. Resulta que el pobre es bendecido y el rico es desaprobado. Entonces los religiosos del tiempo estaban pensando: pues qué historia tan rara, porque normalmente si una persona es rica es seguramente porque el Señor lo ha bendecido, y si alguien es pobre es porque pues tiene la desaprobación de Dios. Pero aquí en esta historia, como lo estamos leyendo, el pobre va al seno de Abraham y el rico queda en el lugar de los tormentos. Ahora, quiero hacer la primera aclaración aquí al comentar algo también. Dios no bendice al pobre por ser pobre, ni maldice al rico por ser rico. Dios no es comunista, ni socialista, ni marxista, ni tampoco Dios es imperialista, industrialista y capitalista. Dios es Dios y está sentado en su trono, y Él juzga de acuerdo al corazón de los hombres. Esto tenemos que entenderlo. Y aquí lo que estamos viendo es que este hombre, más adelante, todavía no lo hemos leído, pero le dice: manda a Lázaro, que por cierto todavía me suena un poquito prepotente y orgulloso, aún estando en el lugar de los tormentos, pensando que Lázaro es un mandadero, como lo tenía a la puerta de su casa. Entonces le dice: manda a Lázaro para que mis hermanos al verlo se arrepientan. En otras palabras, ahí nos habla de un arrepentimiento que no tenía ni él ni sus hermanos, y por no tener ese arrepentimiento es que este hombre estaba ahí en ese lugar de los
tormentos. Entonces esto tiene que ver con el corazón. Ahora, antes de avanzar en la historia, te quiero presentar aquí un cuadro para que tú lo veas, porque aquí es donde muchos se confunden en esto del Seol y del Hades y todo esto. Mira, aquí está. Hasta antes de Jesús, los creyentes, los que creían, los justos, no por su justicia, sino que ponían la fe en Jesús, el Mesías que iba a venir, ellos iban al seno de Abraham, así se le llamaba. También se le llama paraíso. ¿Recuerdas aquel ladrón al lado de Jesús en la cruz? Él dice: de cierto, hoy estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. Déjame terminar de explicar. Y luego las personas que no creían en el Señor en los tiempos antes de Jesús iban a este lugar o llegan a este lugar de los tormentos o lugar de los muertos, así como aquellos demonios que cuando Jesús se presenta en la primera sinagoga dice: ¿has llegado antes de tiempo para atormentarnos? O sea, enviarnos a este lugar. O cuando los demonios que están ahí en el Gadareno les dice: por favor, preferimos que nos envíes a los cerdos a que nos envíes al abismo, a que nos envíes a este lugar de los tormentos. No querían ir todavía. Eso era antes de la cruz. Y a este lugar, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el término en el Antiguo Testamento antiguo es Seol. Allá en el Salmo 16:10 dice: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Mismo pasaje toma Pedro en su primer predicación, cuando se convierten 3,000 delante de él. Y dice este pasaje: porque no dejarás mi alma en el Hades. Porque esta sección que estamos viendo aquí, no me la quiten por favor todavía, esta sección se llamaba Hades en griego del Nuevo Testamento, Seol en el hebreo del Antiguo Testamento. Ahora, esto sucedía hasta los tiempos de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Jesús muere, así como le dice al hombre, a ese ladrón: perdonado, hoy estarás conmigo en el paraíso, que a este lugar también se le llama paraíso, es porque Jesús tenía que hacer un alto por una única vez en ese lugar, donde Pedro nos dice que ahí proclamó con su llegada a ese lugar a los espíritus encarcelados. No me quiero clavar tanto aquí, ¿verdad? Pero después de eso, Jesús, ¿qué hace? Se cumple ese pasaje que está en Efesios capítulo 4, versículo 8, donde dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús llega a este lugar, agarra a todos esos cautivos en el seno de Abraham, que son los creyentes del Antiguo Testamento hasta su muerte, y los lleva con él al cielo, al tercer cielo que habla el apóstol Pablo. Recuerda que en 2 de Corintios el apóstol Pablo dice: yo no sé si en cuerpo o en espíritu, pero el Señor me llevó al tercer cielo. Y luego el versículo 4 de ese capítulo 10 dice: al paraíso, porque es como también se le llama ese lugar. ¿Y por qué esto? ¿Por qué era así? Porque en el Antiguo Testamento, recuerda que se hace un estilo de sacrificios por los pecados, pero eran temporales. Una vez al año las personas, los creyentes, el pueblo de Israel, tenían que ir a ofrecer estos sacrificios que no los podían meter directamente al reino, al tercer cielo, a estar con Dios hasta que Jesús derramara su sangre. Mira, esto lo explica Hebreos capítulo 10 versículo 4, cuando dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. O sea, este era un lugar hasta los tiempos de Jesús donde estaban ahí temporalmente, porque la sangre de los machos cabríos y de los toros y de los corderos no podían perfeccionarlos. Pero el mismo capítulo 10 versículo 12 en delante, escucha ahora cómo dice acerca del sacrificio de Jesús: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Aquí está, escucha lo que dice a continuación: porque con una sola ofrenda, o sea, con su muerte, hizo perfectos a los que siempre, para siempre a los santificados, perdón. En otras palabras, hasta que Jesús muere en su sacrificio perfecto, derramando su sangre perfecta y cubriéndonos a nosotros con su sangre, es ahí
que entonces Él toma a estos cautivos y los lleva con Él al tercer cielo o al paraíso. O sea, aquellos que morimos en el Nuevo Testamento ya no hacemos un alto a ningún lugar, ya vamos directo al reino con nuestro Dios. Amén. Yo no sé si algunos de ustedes están asustados o están ¿qué? Pero esto debe ser y causar esperanza en nuestros corazones. Ahora, de esta idea, de esto que tú ves aquí, y esto lo quiero decir con mucho respeto, porque yo sé que aquí en Amistad hay algunos que dicen yo soy católico, y todos son bienvenidos y todos son amados aquí. Pero tú tienes que entender algo también. De esta idea proviene la doctrina del purgatorio. El purgatorio es esta doctrina que surge en la Iglesia Católica Romana en unos tiempos donde había muchas pestes, la peste española, la bubónica, la peste negra, y había gente joven muriendo que no había sido bautizada, y en la mentalidad tradicional era: tiene que ser bautizado para tener acceso al cielo. Y entonces, ¿qué hacen? Ahí es donde surge esta idea del purgatorio, pero malamente la iglesia, y en la necesidad de construir edificios, catedrales y todo lo que tú quieras, empiezan a traficar con el dolor de la gente, diciendo: pues vamos a cobrarles por indulgencias para sacarlos, empujarlos de este lugar que se llama purgatorio, y entonces accesarlos al cielo. Ahora, como yo te lo digo, y con todo el respeto, simple y sencillamente esa doctrina no está en la Biblia. Entiendo el dolor y la carga del corazón que muchas veces hay en gente que ha tenido pérdidas, pero hay más y hay esperanza, y quiero hablarte de eso a continuación. Ahora, sin abundar en tantos detalles, déjame avanzar un poquito, porque Jesús sí nos habla de que este lugar, en esta historia que estamos viendo, es un lugar de sufrimiento. Sí, esas ideas de que el infierno, anda Michael Jackson ahí haciendo el moonwalk y así una serie de tonterías, son de verdad, son tonterías así. Aquí nos dice que es un lugar de sufrimiento, de tormentos, un fuego interminable, hay dolor, hay conciencia. O sea, la idea de la aniquilación no es cierta. La oración en ese lugar ya no funciona, ni de aquí hacia gente que estuviera ya muerta tampoco funciona. Es lo que nos dice la palabra. En ese lugar la misericordia ya se acabó. El arrepentimiento ya no funciona después de los muertos o estando muertos, solamente en vida. Ese es un lugar de espera para el juicio final. Ahora, y último ejemplo que hago aquí: cuando nosotros como creyentes morimos, por cierto, la palabra dice en Salmos que hermosa es al Señor la muerte de sus santos, de sus justos, de sus hijos. Nosotros vamos directamente al Señor. Pero ese lugar de tormentos sí es un lugar de tormentos hasta que se dé el juicio del gran trono blanco. Eso viene en Apocalipsis. Y entonces ahí serán tomados esos cautivos que están en el lugar de los tormentos, y ahora sí nos dice el Apocalipsis que serán echados al infierno o al lago de fuego. Ahora, todo esto lo quiero comentar, número uno, porque es mi responsabilidad como pastor, y porque a lo mejor este tipo de cosas nunca habías oído que se hablaran desde el púlpito, y tienes que escucharlas también. Es importante que se hablen, y también porque esto es lo que sigue aquí en lo que estamos leyendo del Evangelio de Lucas. Pero algunas de las cosas favorables que yo encuentro aquí es que cuando un creyente muere, aunque supuestamente muera solo, como tanta gente que en la pandemia se fue, y por estar solos en el hospital y el COVID y no podía entrar nadie, decía: es que murió solo, y entra en nosotros un tipo de angustia. La palabra nos dice que a los creyentes son transportados por ángeles a donde está el Señor. El creyente no muere solo, muere con ángeles alrededor de él que lo llevan a la presencia del Señor. Otra de las ideas que hay por ahí que quiero mencionar, porque hay gente que pregunta: si Dios es bueno, ¿por qué envía gente al infierno? Porque si Dios es amor, permite que un lugar como el infierno exista. Bueno, primero, el infierno no fue creado para el ser humano, fue creado para los ángeles rebeldes. Para ellos fue creado el infierno. Ahora, cuando una persona pregunta eso, esto es importante entenderlo, no capta, no entiende el amor de Dios, pero tampoco entiende la maldad, la perversidad que hay en el pecado. Dios no manda a nadie al infierno.
es la incredulidad, que es lo próximo que sigue en el pasaje, lo que nos pone a nosotros en un lugar vulnerable como para no recibir la bendición de la vida eterna. Es esa incredulidad que va a ser tratada, por ejemplo, en Apocalipsis 21:8, cuando dice: ni los mentirosos. Y el segundo pecado que habla: ni los incrédulos entrarán al reino o heredarán el reino de Dios. Porque la incredulidad es algo tan arraigado al corazón, que vamos a ver aquí a continuación, que ni aún un muerto verlo resucitar va a hacer que el corazón despierte. Porque es algo donde el ser humano también dice: quiero creer. La fe la pone Dios y la ponen todos. A todos nos ha dado una medida de fe, pero nosotros también tenemos que decir: Señor, aquí estoy. Aun cuando sentimos que no tenemos fe, podemos decir: ayuda mi incredulidad, y Dios lo va a hacer. Entonces, en pocas palabras, y nada más para terminar esta primera sección que estoy mencionando aquí, el infierno, amados, es un lugar real, ¿sí? Aunque se diga lo contrario, es un lugar real. Pero déjame seguir leyendo un poquito de lo que este hombre habla, el rico habla, estando ahí en el lugar que se llama Hades. Dice: él respondió: entonces te ruego, porque recuerda que le está hablando, hay un abismo, un gran golfo, esa es la palabra original que hay, en el cual no pueden cruzar. Y él levanta su voz y le dice a Abraham: entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: ya tienen a Moisés y a los profetas, que le hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, contesta él. Respondió el rico: en cambio, si se les presenta uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirán. Abraham le dijo: si no hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Y ahí termina el pasaje. O sea, en otras palabras, Abraham explicó que solamente una cosa puede evitar que estos hombres finalmente se unieran a su hermano en ese lugar de tormento: era escuchar la palabra y permitir que la palabra cayera a sus corazones y responder a la palabra en fe. Eso es lo que le está diciendo Abraham a esta persona. Moisés y los profetas son un testigo en la palabra, en el Antiguo Testamento, que nos lleva o nos debe llevar a un arrepentimiento. Y lo que nos está diciendo aquí la palabra es que los milagros, aunque pueden atestiguar de la autoridad del predicador o de un don para hacer milagros, no producen convicción ni conversión en el corazón de los perdidos. ¿Recuerdas cuando Lázaro, ahora sí, el hermano de Marta y María, resucita? ¿Qué querían hacer con él? Lo querían matar. Lo querían matar. Y cuando Jesús hace tremendos milagros enfrente de la gente, le aplauden. Pero nos dice ahí en Juan capítulo 2, dice: pero no se confiaba del corazón de ellos, porque seguía habiendo incredulidad en sus corazones, a pesar de todos los milagros que veían. Ahora, entre paréntesis, no somos una congregación que está en contra de los milagros, al contrario, yo lo decía ahorita y lo digo también aquí: algunos de ustedes tienen que clamar por algún milagro en su vida de una forma sorprendente, sobrenatural. Posiblemente tú estás en una situación donde necesitas, así como Ana en la Biblia necesitaba un milagro en su vida, y Dios lo concedió, y Dios lo hace de acuerdo a sus propósitos. Pero los milagros en sí mismos no generan fe. La fe es generada al escuchar la palabra y entonces responder al Señor. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahí es como se genera la fe para salvación. La fe de salvación, ahí se genera. Entonces, y terminando aquí, Marcos dice: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Para el creyente, o sea, para nosotros, la muerte es simplemente otro tipo de existencia. Y la palabra de Dios para nosotros es la única que aborda este tema con fe y esperanza. Amén. A tal grado que Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Porque empezamos entonces a ver la muerte de otra forma y de otra manera. Leo este último pasaje, bueno, penúltimo.
Hebreos 2:14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó en lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En otras palabras, nos está diciendo que Jesús venció la muerte para arrancar de nosotros el temor con el que nacemos de morir. Él lo quita de nosotros. Ahora, también tengo que ser bien realista aquí. Yo no estoy diciendo en esta explicación que cuando tú abordas esto no vayas a sentir un miedo, un temor. O sea, todos naturalmente lo vamos a tener. Simple y sencillamente estoy diciendo que siempre, porque pensar el cristiano no teme, el cristiano no sufre dolor, o sea, eso es algo irreal, no verdadero. Pero sí tenemos la capacidad de reaccionar recordando su palabra, y su palabra siempre va a traer aliento y consuelo a nuestros corazones. Amén. Y confianza en medio de lo que estamos viviendo. A final de cuentas, y esto es con lo que quiero terminar. Si quieres ponerte de pie, vamos a ir ya terminando. Jesús dice en Apocalipsis 1:18, Jesús dice: yo soy el que vive. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso dice mucho, porque Él venció la muerte. Corintios dice: Él se tragó la muerte y sorbió y expulsó victoria. Sí, sorbió la muerte, expulsó victoria. Entonces Él dice: yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y fíjate cómo dice: y tengo las llaves de la muerte y sus dominios, o la muerte y el Hades. Porque ese lugar que antes estaba sujeto a voluntad del diablo, Jesús le quitó las llaves, y ahora Él a sus creyentes los lleva directo a su presencia. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Sí. Yo quisiera que pudiéramos orar por un momento, porque a lo mejor tú estás aquí y no tienes seguridad de salvación en tu vida. A lo mejor muchos de ustedes aquí son jóvenes y piensan que eso nunca te va a llegar, nunca te va a pasar. Pero todos tenemos una cita con ese día. Escúchame bien, por favor. Si tú no tienes seguridad de salvación, hoy es tu día de no dejar pasar ni un momento más y decir sí. Tú no eres salvo porque tus papás lo declaren sobre ti. Eso no existe. Tú eres salvo porque tú te has arrepentido y te has puesto a cuentas con el Señor. Y si no lo has hecho, hazlo. Amén. Y a lo mejor también hay alguien aquí que no tiene esa esperanza en su corazón y en su vida, y el Señor quiere soplar esperanza sobre ti. También esa es otra realidad. Así que yo te invito a cerrar tus ojos y a orar muy personal, muy íntimo con tu Dios, y decirle: Señor, gracias porque en este día tú me otorgas seguridad en la muerte, esperanza en el más allá. Gracias porque tú quitas todo temor, tú arrancas todo temor, por cuanto tú venciste la muerte y quitaste las llaves al diablo, y nos das ahora victoria, esperanza, seguridad y salvación. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, para que si hay alguien aquí en este lugar que no está convencido de qué va a pasar, hoy tenga esa seguridad, hoy tenga esa convicción, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.